Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Guti y esto es El Garabato. Hoy tengo conmigo a Eduardo Bayón. Él es consultor en comunicación política, politólogo, analista, editor y redactor de Debate 21 y entre otros medios ha colaborado con El Confidencial, El Periódico, La Voz de Asturias, Contexto y algunos más. Hoy además ha venido precisamente para hablar del tema que fundamenta esta entrevista, que sería el análisis político. Hola, muy buenas, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Muy buena. Pues bueno, yo realmente hoy quería hablar contigo, pues bueno, del tema en el que al que tú más dedicas, ¿no? Que es el análisis político de campañas electorales, política en definitiva, ¿no? Ujú. Y quería centrarme un poco en España y luego también un poco a nivel europeo e incluso, si nos da tiempo, a Estados Unidos y tal. Pero antes de nada quería preguntarte, Eh, ¿qué es Debate 21? Porque es la web en la que tú más trabajas, ¿no? Bueno, es un proyecto que nació a finales de 2013. Y básicamente es un espacio donde nos hemos dedicado estos años a hacer artículos de análisis político, ¿no? Y eso sería muy resumido. Es un proyecto que ya lleva varios años y ha sido colectivo, ¿no? Yo creo que es el valor también que tiene y bueno, o sea, ha participado bastante gente, bastantes analistas, de hecho son más de 100 incluso, ¿no? En estos años y eso sería un poco, ¿no? Es cierto que ha sido varios momentos en la última década donde la política estaba muy en el centro también mediáticamente, ¿no? En el centro del debate y de la actualidad. Y pues igual que surgieron otras páginas web y otros blogs, el nuestro se enmarca dentro de ese boom también, por decirlo de alguna forma. Sí, porque ahora la participación, bueno, prácticamente desde 2008, que hubo la crisis global y tal, y luego lo que fue el 15M y todas estas cosas, la participación de la ciudadanía en la política es mucho más acentuada, ¿no? Y eso ha hecho que además los analistas políticos tengan muchísima más actividad. Sí, incluso más que la participación, yo diría que el interés, ¿no? Incluso en la propia televisión lo vemos, como a partir no tanto de la crisis en sí, sino cuando la repercusión de la crisis más afloraba, sobre todo pues esos años de 2011 con el 15M, los espacios en televisión empezaron a surgir formatos de infoactualidad o que, bueno, en parte también tiene un componente de entretenimiento que es acorde a la naturaleza del propio medio de comunicación como es la televisión, pero si nos fijamos, ese interés por la política y por la actualidad política se tradujo también en muchos espacios en los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, evidentemente también hubo cierta incorporación de politólogos, sociólogos y perfiles provenientes de las ciencias sociales a esos espacios en los medios. Yo la verdad es que soy uno de esos jóvenes que bueno, más bien desde el 2017 o así, que es cuando yo, pues bueno, yo hice 2 años y medio de periodismo, luego, bueno, por tema de salud y tal tuve que dejarlo y ahora quiero volver, pero bueno, el caso es que empecé con mi blog, que realmente este blog, ¿no? Que es el Garabato, que yo lo inicié como cualquier blog personal de donde uno escribe su análisis político, bueno, opiniones, ¿no? Y a mí, pues claro, ese formato de análisis político, teniendo en cuenta datos de encuestas demoscópicas y tal, pues a mí me encantaba y realmente me interesa muchísimo. Pero la pregunta que yo siempre he tenido y que además he hablado muchas veces con mucha gente de mi entorno, las encuestas, todo esto del CIS, ¿no? Todo esto que se dice que se cocina y tal, y bueno, hay mucha polémica, ¿no? Con todo eso. ¿Qué influencia tiene real en lo que son los partidos políticos y sus estrategias de cara a unas elecciones y en la opinión pública? ¿Realmente afectan tanto o porque yo he visto a partidos políticos
cambiar de un día para otro una estrategia política por la publicación de una encuesta del CIS. Pero en la opinión pública del ciudadano respecto a su voto, no sé si influye de la misma manera. ¿Tú qué crees? Bueno, esto tiene muchos matices. Eh, Sí, el primero de todos, yo creo que es aclarar, porque incluso estos días también he visto algún comentario, alguna cosa respecto a las encuestas que es realmente para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Que una sí, encuesta, si no tiene cocina, no vale para nada realmente, ¿no? Porque claro. serían los datos en bruto. En este sentido, claro, una cosa es que no te da cocina y otra cosa es que cuanto más sepamos de la ficha técnica y el Mm, procedimiento que se ha seguido para elaborar la encuesta, pues mejor porque ese barómetro, ese sondeo, será más transparente, ¿no? En el sentido de, bueno, no es lo mismo ver directamente la estimación que conocer el número de entrevistas que se han hecho, el margen de error que tiene sí. y tantos otros datos. Hay una cuestión que es bastante interesante. De hecho, hay un artículo reciente en esta línea de lo que apuntabas. No me acuerdo la autoría ahora mismo, pero que señalaba que en las últimas elecciones la publicación del preelectoral del CIS supuso un aumento de participación del 5%. En el sentido de, bueno, eh, evidentemente colocar eh, esos datos, esa intención de voto, esa estimación, puede generar movimientos electorales. La otra parte que señalabas de los partidos, bueno, se puede criticar, por ejemplo, al CIS durante la última etapa bastante por parte de los partidos, pero luego al final es el Mm, estudio que más datos te ofrece y absolutamente de un conjunto de variables enorme. Y luego también las propias encuestas que las distintas empresas demoscópicas y los medios van sacando, los partidos políticos también la tienen en cuenta, aunque su discurso por determinadas cuestiones y determinados intereses en algún momento puntual pueda ser darles importancia mm. O o quitarles quitarle. opinión, ¿no? Claro, normalmente Algo. si les va mal, le restan importancia. Pero si les va bien es como, bueno, ha cambiado totalmente ¿no? La realidad. Sí, claro, pero más allá de eso, o sea, lo que te señalaba era ese interés de todos los datos, por ejemplo, que ofrece un Mm, preelectoral del CIS, aunque sea a 4 semanas de las elecciones, pues puedes construir mucha parte de la estrategia de campaña en ese caso particular en base a eso, porque entre otras cosas mm. te va a ofrecer datos de con quién estás compitiendo más, qué perfil sociodemográfico y socioeconómico tiene cada votante, hacia dónde puedes tener fugas, o sea, todo ese cúmulo de datos, ¿no? Mm. Eh, bueno, realmente lo que son eh, las encuestas, los medios de comunicación, claro, le dan una importancia, sobre todo el CIS, ¿no? O sea, el CIS, en cuanto sale el CIS, ya cualquier medio de comunicación generalista lo saca a bombo y platillo porque yo creo que es consciente de esa influencia que dices que puede Ujú. tener y que de hecho tiene en última instancia, ¿no? Antes de una cita electoral. Vamos un poco al meollo, ¿no? Al meollo del asunto. Y a la actualidad. Las elecciones de Cataluña, que fueron hace muy poquito, que además, bueno, pues han sacado Esquerra y el PSC, bueno, han tenido un empate técnico, ¿no? Creo que eran 33 escaños. No sé si, creo que era así, ¿no? No, Esquerra del PSC sí, estaba pensando en Junts que tenía uno menos. Ah, vale. Pero bueno, el Claro, PSC, el PSC ganó en votos, lo que pasa que el sistema electoral catalán, igual que le pasa al sistema electoral español en su conjunto, el reparto de las circunscripciones o los distritos, pues beneficia en cierta medida a aglutinar voto en zonas más rurales, ¿no? O de claro, núcleos poblacionales menores. claro. Y Junts per Cat tiene 32, ¿no? Que bueno, es la tercera fuerza. Luego, bueno, pues ya vendrían Vox y todas las demás, ¿no? Ciudadanos, Podemos, que de hecho Ciudadanos, bueno, ha caído de una manera estrepitosa, con una huida de votos, supongo que
o PSC, ¿no? Que sería el No, no, hay una cosa muy interesante en la fuga de votos mm, de Ciudadanos. Es que es de muy, Ciudadanos. claro, es que Ciudadanos como es un partido tan, o Claro. sea, tan dinámico, es muy difícil de, O sea, Ciudadanos en Cataluña ha perdido más voto, por ejemplo, a favor de Vox que del PSC. claro. O sea, era un dato muy interesante también para ver qué podía pasar en el resto del territorio ante la caída de Ciudadanos, más Mm, allá de que en el caso particular de Cataluña yo creo que también entra en juego pues un voto muy contrario al procés catalán, mm, independentista, un voto donde el componente de identidad nacional es mayor, mm, pero es una cuestión bastante interesante en cuanto a que eh, el resultado de Ciudadanos realmente es cierto que fue catastrófico, que fue una caída incluso mayor que la que se esperaba, entre otras cosas, porque desde mi punto de vista, a mi modo de ver, la campaña electoral que hace Ciudadanos es bastante mala y mm. bastante torpe, pero Con en el fondo Carrizosa, ¿no? Que era el candidato, Carrizosa. sí, bueno, y más allá del propio candidato, que creo que no tenía tirón electoral suficiente para esa Mm, contienda, eh, creo que esa estrategia de campaña, que sí es cierto que yo creo que se cometen muchos errores, también es un resultado electoral un poco engañoso, ¿no? En el sentido de que la caída es muy grande, es mm. mayor que la que pronostican las encuestas, pero es que gran parte de esa caída se había producido ya hace un año. Es decir, gran parte de esa caída de Ciudadanos se produce a finales de 2019, en las generales de noviembre, cuando Albert Rivera todavía está al frente del partido, ¿no? Incluso si vemos, antes hablábamos del CIS y las encuestas en general, Mm. hay una cosa muy importante, yo creo también que puede servir para ser muy cautelosos de cara a las elecciones madrileñas, donde además hay un componente de la participación que es una incógnita, ¿no? Pero que las encuestas las tenemos que ver como una radiografía del momento y no como una predicción de Del un futuro. resultado, sí, de un resultado de dentro de un mes o dentro de 3 semanas, cuando además en los últimos años todos los datos muestran que el votante cada vez elige más tarde el voto y además al tener mayor oferta electoral, eso, eso también pesa. Pero bueno, en el resultado particular de Ciudadanos, yo creo que tener presente también que la caída importante Mm. se produce un año atrás, en el caso de Cataluña, también, también tiene su relevancia. Otra cosa es lo que pueda pasar a partir de ahora tras el fallo de Murcia, el fallo estratégico me refiero en Murcia, un descontrol absoluto de la organización, una fragmentación interna, Mm. fugas de cuadros y Es que cargos intermedios es hacia una otro pasada. partido. Lo de Murcia, ¿no? Eso ya es un cúmulo. Cómo vendió el partido vamos, porque además creo que fue uno del Consejo, ¿no? Que vendió a los diputados que al final hicieron la primera fuga y luego al final vinieron muchas más. Sí, en el caso de Murcia son tres diputados que, bueno, son consejeros ahora, Mm. que participan en la toma de decisión del propio partido, porque si dijésemos, bueno, yo no he participado en la toma de decisión y luego estoy en desacuerdo y me voy, puede ser bastante más legítimo, ¿no? Pero cuando tú has participado en la toma de decisión del grupo parlamentario y luego te vas, porque te estás, por decirlo claramente, te estás vendiendo por una Vendiendo. consejería, o sea, eres un tránsfuga de De manual. libro. Mm. Sí, de todas formas, en el caso de la descomposición de Ciudadanos como partido, yo creo que también es interesante tener presente o ponerlo o de relieve de que esta fragmentación también interna en cuanto a la divergencia de estrategias, más allá de que aquí también pesan Mm. intereses personales, incluso los posicionamientos de estrategia es evidente que también cuentan, eh, se viene fraguando ya en 2000, a lo largo de todo 2020, ¿no? Mm. La dirección de Inés Arrimadas, hay una gran parte del partido que no controlaba, incluso hay territorios como por ejemplo Asturias, donde fomenta además poner a dirigentes Sí. territoriales contrarios a la propia dirección nacional, lo cual es un disparate que ahora te está explotando. Y hay un sector que estaba capitaneado por el propio Hervías, que ahora pega el salto al PP de una forma descarada, que al día siguiente tiene un despacho en Génova. Ese sector era favorable de cara a 2023 ir trabajando ya por listas conjuntas con el Partido Con el Popular, Partido porque Popular, sí. sí, ya sea por mantener los Sí. sillones y los cargos de representación, ya sea por motivos más ideológicos o por la confluencia de intereses diversos, ¿no? Pero esa división interna no es de ahora. Lo que pasa es que, claro, la dirección nacional Mm. de Arrimadas y de Ciudadanos, en este caso,
se mete en una moción de censura en Murcia que supone un giro también estratégico sin tener controlado el partido y sin tener controlado a los cargos institucionales y te estalla. Y que esto es lo que le ha pasado. Y además te encuentras con pues, la situación de Madrid, donde Ayuso aprovecha la Mm. coyuntura. Tú has montado esa moción de censura en Murcia y en Madrid y en el resto de territorios piensas no hacerlo. Y bueno, Ayuso, que llevaba meses queriendo hacerlo, frenada por Casado, pues La aprovecha coyuntura. esa coyuntura, como decía, y te planta las elecciones y te encuentras con unas elecciones en un territorio donde además la barrera electoral es muy alta porque es un 5% Mm. y tienes el riesgo de quedarte fuera y posiblemente si te quedas fuera estés ya tocado de muerte, ¿no? Sí, sí, la verdad que no, eso está clarísimo. El golpe que tuvo Albert Rivera, que además fue culpa principalmente suya, porque intentar suplantar a un partido como el Partido Popular en una situación en la que tú, pues no tienes, desde luego, ni naciste con esa intención, ni tu base, en mi opinión, de votante quería eso, ¿no? Pero con él se fue una parte importante de lo que sostenía el partido por dentro, ¿no? Que era toda esta línea de Tony Cantó, Girauta, ¿no? Que además sí, se fueron yendo poco a poco y Inés Arrimada ha estado dando tumbos desde entonces porque, bueno, era un partido político con unas confluencias tan difíciles de gestionar que bueno, en fin, ha pasado Bueno, lo que ha pasado. orgánicamente se quedaron también enredando, ¿no? Como el propio Herbías. Mm. Y ahí lo que comentas, es cierto que muchas veces se dice que por cuestiones como la foto de Colón, Ciudadanos se pega el tortazo electoral, pero eso no es del todo así. Es precisamente Mm. haberse desplazado tanto hacia la derecha cuando crece mucho, mucho más. Lo que pasa que luego has sobrepasado desde mi punto de vista la elasticidad también de tu votante, en el sentido de que precisamente por maximizar tanto los votos Mm. como te has fijado el objetivo de ampliar la base electoral para sobrepasar al PP, entras también en un momento en el que se legitima el espacio de voz, su presencia y también acabas incluso retroalimentando su crecimiento. Mm. Y luego precisamente también el propio juego de la repetición electoral cuando tú ya estabas en una situación de debilidad, ¿no? De agonía, prácticamente. Eh, bueno, aparte de lo que es Ciudadanos, que está prácticamente, pues bueno, muy debilitado en Cataluña, ha irrumpido gracias a eso, según comentaba, Vox, el candidato de Vox, que además, bueno, eh, hay estampidas de diputados independentistas cada vez que va a tomar la palabra, que bueno, que se forma... la política se ha convertido un poco en un espectáculo, también eso es así. Gracias también a redes sociales y todas estas cosas. Eh, Hoy Pere Aragonés, ha salido la noticia esta tarde realmente porque se ha producido esta mañana. Pere Aragonés, el candidato de Esquerra Republicana a la investidura, perdió la segunda votación. Y hay una posible repetición electoral en julio. Todo si él no consigue los apoyos de Junts per Catalunya, que no está por la labor, ¿no? Porque la CUP ha sido el único partido que lo ha apoyado y su propio partido. Los demás o se han abstenido o han votado en contra, como en el caso del PSC, Partido Popular, Ciudadanos. Porque claro, esto del análisis político, como tú dices, a futuro es complicado, pero ¿ves que pueda tener el apoyo de Junts per Catalunya con un Puigdemont un poco, pues bueno, bastante hambriento de protagonismo? Bueno, yo creo que es posible que sí, ¿no? En el sentido de que además hay 2 meses por delante o sea, desde la primera sesión de investidura fallida. Eh, es posible que sí, porque el escenario, si no, puede ser muy perjudicial para las fuerzas independentistas en cuanto a una repetición electoral, ¿no? En el sentido de que tienen todo para conformar gobierno, suman mayoría, no hacerlo podría tener un coste de desmovilización, sobre todo. Otra cosa es que Junts y Puigdemont en particular consideren que ir a una repetición electoral, además, una vez que el PDeCAT ya se ha quedado como fuerza extraparlamentaria,
pueda suponer esa repetición electoral quedar por encima de Esquerra. Y al final, si prima más la propia batalla de estar uno por encima de otro que tener el gobierno, no es Podría descartable. repetirse. Sí, otra cosa luego serían variables como que igual el PSC facilitase un gobierno minoritario y en solitario de Esquerra, cosa que Hmm. a día de hoy me parece muy difícil de imaginar y bueno, sobre todo con unas elecciones en Madrid de por medio, ¿no? Sí, sí. Y El, bueno, el... sí, perdón, una pequeña Sigue, cuestión, sigue. antes de que se me pase. No, lo que comentabas de Vox, ¿no? Cada vez que interviene su portavoz en el Parlamento catalán, abandonarlo y montar ese circo, al Sí. final lo único que estás haciendo es hacerlo protagonista. Y al Sí, sí, final sí. estás haciendo que llame la atención, que sea protagonista en medios esos días. Igual te interesa por retroalimentar también tu discurso Claro, o tu posicionamiento y polarizarlo. Pero claro. realmente lo que estás haciendo es fomentar al que le estás montando el pollo. Pero tú crees que a lo mejor a lo... Yo, bueno, es mi opinión, pero claro, mi opinión en esta entrevista cuenta poco. Realmente lo que me centro es en la tuya, ¿no? ¿Tú crees que una polarización de ese estilo a los independentistas le interesa que Vox crezca? Yo creo que a los independentistas, más que Vox crezca, yo En creo que les. detrimento de los demás, claro. Sí, sí, es a lo que iba. Yo creo que les interesa que el centralismo español sea identificado con un posicionamiento Exactamente. de derecha radical o ultraderechista, ¿no? Incluso en Cataluña hemos visto en los últimos años, un poco volviendo a la cuestión de las encuestas, cómo la gente, precisamente por identificar un poco el espacio de la derecha con nociones de hace décadas de España, la Hmm. gente se ubica muchísimo más a la izquierda en Cataluña que en otros territorios. Eso Incluso en está otros clarísimo. territorios donde tradicionalmente gobierna la izquierda, cosa que en Sí, sí, Cataluña sí. no ha pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, de hecho, la mayoría, por lo que yo he leído en algunas encuestas y datos y tal, la mayoría de la población en Cataluña está a favor de un referéndum, aunque no sean independentistas, están a favor de, o por lo menos una consulta. No tanto un referéndum que Sí. legitime, pero sí una consulta que por lo menos palpe el termómetro, ¿no? De cómo están las cosas. Sí, o sea, los datos en los últimos años, los favorables a una consulta que no a la independencia eran de cerca del 80, incluso en Hmm. algunas el 85%, cuando los que apoyan la secesión se situaba en el 40 y pico, 50 como mucho, ¿no? Entonces estamos ahí hablando de una diferencia importante de alrededor de 30 puntos entre quienes están Hmm. solo a favor de la independencia o están también a favor de una consulta. Hmm. Tema aparte, esta abstención tan masiva que ha habido en esta cita electoral de Cataluña, porque creo que fue el 53% de la población, ¿no? Sí. Censada la que acudió a la urna. También creo que, evidentemente, reducida por el tema de la COVID, porque evidente, porque claro, realizar una elección en esta situación, a ver, es posible y tenía todas las garantías, pero aún así la gente, pues bueno, se cuida mucho, pero también por una desafección, ¿no? ¿Qué crees? A qué partidos cree que le ha afectado más esa abstención masiva? Bueno, en este Es caso, complicado, ¿no? sí, es complicado. Yo creo que hay una cuestión del COVID, como apuntas, bastante importante, ¿no? De hecho, todas las elecciones que se están celebrando en medio de la pandemia, la participación ha bajado drásticamente. Habrá que ver qué pasa en Madrid, que puede ser lo contrario, dependiendo Hmm. cómo sea la campaña. Pero yo creo que también hay o sea, esa desmovilización también viene provocada por una rebaja de la tensión independentista en torno al proceso, tanto de los propios suyos como de los contrarios, ¿no? De los contrarios a la independencia en este caso. Y tal es así que, bueno, solo hay que ver, por ejemplo, los datos de Ciudadanos que comentábamos antes. De todas formas, en esto de la participación sigue también pesando mucho un componente socioeconómico, ¿no? Siempre las clases más acomodadas participan mucho más que los barrios periféricos o los barrios Hmm. más obreros. Y es una de las cuestiones, por ejemplo, que en el caso de Madrid siempre ha perjudicado
siempre ha perjudicado a la izquierda y que en Cataluña también ha estado presente. Mm. Y hablando de Madrid, porque claro, esto de Cataluña pasó hace muy poquito, pero lo que nos viene ahora es la cita electoral por excelencia que está en todos los telediarios posibles. Las elecciones de Madrid del 4 de mayo, en la que, por lo que parece, Díaz Ayuso podría arrasar, y de hecho en todas las encuestas esa es la sensación que se da, ¿no? Ujú. Pero la izquierda, ¿cómo la ves desde la irrupción de Pablo Iglesias? Porque desde que empezó, o desde que anunció Pablo Iglesias que se presentaba a la candidatura, Podemos subió unos escaños, pero Más Madrid rechazó bueno, pues esa propuesta de Iglesias de ir en una, bueno, en una lista conjunta, ¿no? Eh, ¿Crees que esa decisión, más allá de Ayuso, ¿no? Que ya sabemos, hablan de ella todos los días, esa decisión de en este caso Marta Domínguez, que es la candidatura de Más Madrid, es beneficiosa para Más Madrid o es beneficiosa en conjunto para la izquierda? Aquí se juntan dos cosas en este eterno dilema, ¿no? Bueno, la primera de ellas yo creo que antes de entrar en el fondo de la cuestión de que haya tres candidaturas, yo creo que el movimiento de Más Madrid de rechazar la candidatura conjunta era el esperable. O No era sea, es Marta, decir, perdona, era Mónica, Mónica, ¿no? Mónica García. Mónica, O sea, yo creo que exactamente. ese movimiento es el esperable en base a cómo se comportan los partidos políticos, ¿no? En el sentido de, electoralmente en ese momento Más Madrid estaba con representación en la Mm. Asamblea, estaba pues, en los sondeos por encima de Podemos y bueno, o sea, una escisión de Podemos de hace 2 años cuya cuyo fundamento además es su propia existencia y supervivencia, no tenía ninguna lógica que se integrase en una candidatura. Luego, en cuanto al eterno dilema de si tres candidaturas en la izquierda perjudican o benefician, en términos meramente técnicos, en Madrid no te perjudica. Si tú movilizas lo mismo, dado que es un distrito único y dado que todos estén por encima del 5%. Otra cosa es que te pase con Izquierda Unida, que en 2015 se quedó por encima del 4, pero no entró, entonces todos esos votos se perdieron en cuanto a traducirlos a escaños. En Mm. ese aspecto no perjudica. Otra cosa es ir a un componente más emocional, más de dar sensación de salir a ganar, en cuanto a que una única candidatura, cuando además vienes de unos cuantos años de fragmentación y de disputas internas, incluso personales, ayude a movilizar más. Yo creo que Claro, son dos cuestiones distintas. En esa última, sí pesaría y sí hubiese contribuido una única candidatura, pero bueno, luego si llega el momento, las tres, o en este caso, esas dos, son capaces de movilizar lo mismo que yendo juntos, en términos técnicos, no no perjudica. afectaría. Mm. Eh, Pablo Iglesias, dependiendo del resultado que tenga, porque al final es el protagonista de esta cita electoral, aparte de Díaz Ayuso, que ya sabemos bueno, que muy probablemente ganaría las elecciones. Pablo Iglesias tiene un dilema aquí. Deja la vicepresidencia en esa coalición tan complicada que al final, como tú decías en alguna, bueno, pues, tweets que te he leído y intervenciones en distintas entrevistas, tú decías bueno, que tampoco es tan distinta esta coalición a la que hay en otros países europeos que están muy acostumbrados a estas coaliciones de grandes partidos en un gobierno central. Pero aún así ha sido bastante bronca, ¿no? Porque, en fin, tienen estrategias políticas distintas y Pablo Iglesias, pues, eh, por lo menos en el Consejo de Ministros, ha habido, ha habido sensibilidades distintas. Eh, esta salida de Pablo Iglesias prematura del Consejo de Ministros y además en una cita electoral en la que arriesga muchísimo porque realmente él lo que quería, creo yo, es salvar eh, a su partido en Madrid que pudiese entrar en la Asamblea de Madrid, porque hasta ahora estaba fuera, según las encuestas. Sí, Eh, más o menos. claro, esa era su intención, supongo, porque él sabrá que tiene muy difícil llegar a gobernar ni por asomo, pero a formar parte de un
gobierno con el PSOE de Gabilondo. ¿Cómo lo ves? Esa irrupción de Pablo Iglesias en el sentido de posibilidad de triunfar y de que le salga bien la jugada o al contrario de que le salga mal y su futuro a partir de ahí. ¿Cómo lo ves? Por partes. Claro, es que la Em, pregunta es muy amplia. sí, no, no, pero es muy, muy, muy acertada. No creo que este año de gobierno de coalición haya sido excesivamente bronco. Otra cosa es el salseo ¿Qué hay? que los medios de comunicación les haya encantado y también algunos con intereses de mostrar un gobierno dividido y demás, ¿no? Así que Sí. en este aspecto yo creo que no ha sido para tanto. Lo que pasa que, bueno, un gobierno de coalición de diferentes partidos, cada uno también intenta tener su visibilidad. Incluso en este caso, ser socio minoritario siempre es más difícil que ser el socio mayoritario, ya no solo por el número de ministerios, sino por el peso político que tienes tanto en el Parlamento como en el propio gobierno. Y dicho esto, un gobierno de coalición es cierto que en España a nivel nacional no había existido, pero bueno, o sea, es el pan nuestro de cada día en comunidades autónomas Exactamente. o en ayuntamientos, ¿no? Incluso de más partidos, de tres o incluso de cuatro. Por ejemplo, el gobierno de Murcia ahora es el Partido Popular, los exdiputados o tránsfugas de De Ciudadanos Ciudadanos y Vox. y diputados expulsados de Vox. Bueno, Sí, sí. eh, el movimiento en sí de Pablo Iglesias de cara a las elecciones, un poco lo que apuntabas. La primera intención que tiene ese movimiento es salvaguardar el propio espacio político de Ciudadanos, perdón, de Unidas Podemos, porque si Mm, nos hubiésemos ido a un hipotético resultado electoral donde Unidas Podemos queda fuera de la Asamblea y no se queda solo fuera de la Asamblea, sino que Más Madrid está dentro ocupando ese espacio, podríamos haber ido perfectamente a una situación de debilidad de Unidas Podemos en el gobierno y a una incluso reconfiguración a nivel nacional de ese espacio político. Por lo tanto, yo creo que ese movimiento lo que hace es salvaguardar ese espacio con altas posibilidades, a mi modo de ver, y yo creo que se irán viendo además, sobre todo según avance la campaña y haya sondeos en esos momentos, con posibilidades de que Pablo Iglesias quede por encima de Más Madrid. A mm. día de hoy no hay prácticamente ninguna encuesta que lo muestre, pero mi sensación es que según avance la campaña eso pueda darse. Y además, un poco lo que también habías comentado, ¿no? En el sentido de que altera el tablero político, le coloca en el centro de la campaña. De hecho, la propia Ayuso, los primeros días hemos visto que lo único que hacía era hablar del propio Iglesias y le coloca en el centro y su presencia va a condicionar toda la campaña. Yo ahí, en cuanto a si el bloque de la izquierda suma, Mm, no tengo ninguna duda de que se pondrán de acuerdo, más mm. allá de las diferentes fórmulas. Otra cosa es que Gabilondo necesite a un ciudadano que consiga representación, porque conseguir representación en Madrid, con lo que comentábamos antes de la barrera electoral, es pasar de 0 a 7 automáticamente. Es decir, en Madrid Mm. no hay posibilidad alguna de tener diputados en el grupo mixto. Si Sí, entras, tienes grupo propio. parlamentario propio. Y en este caso, Ciudadanos sería determinante y Ciudadanos ahí sí puede igual aceptar un gobierno minoritario y en solitario del Partido Socialista, pero en ningún caso va a aceptar un gobierno en el que Unidas Podemos Este. esté formando parte. Mm. Y aún así, aunque aceptase o se aliase con el Partido Socialista, tendría incluso probablemente, pues bueno, pérdidas electorales o por lo menos de intención de voto, porque las cosas en Ciudadanos no están como para tocar mucho. Yo creo que sería acertado si entrase en ese gobierno del Partido Socialista. Hombre, la condición sería la que tú has señalado, ¿no? Que Podemos no entrase en ese gobierno, pero claro, eso es muy complicado que eso pase. Yo creo que es un escenario que podría darse A no ser con que ese más, resultado. Lo a que no pasa que ser que, a no ser que sí, más Madrid tú sacase más que Podemos, pero eso tú lo descartas. no, no, o sea, yo no descarto nada en estos momentos. No, pero incluso, aunque más Madrid quede por delante de Podemos, para sumar entrando Ciudadanos, yo creo, o sea, si entra Ciudadanos, yo no contemplo que la izquierda sume por sí sola.
Mm. Entonces vas a depender de tanto de tener los votos de Ciudadanos como para tener y de tener los votos de las otras dos fuerzas a tu izquierda. Claro. Entonces, si van, seguramente, o sea, seguramente no, fijo, Ciudadanos vetaría la presencia de Podemos en el gobierno y te tendrías que ir a una fórmula de gobierno minoritario y en solitario del partido Socialista. Otra Mm. cosa es que Ciudadanos logre entrar. A día de hoy Complicado. es una incógnita y bastante, o sea, yo creo que bastante complicado, ¿no? Está claro que Ciudadanos va a caer muchísimo. Está claro que de los 26 diputados que tenía Ciudadanos se va a quedar en el mejor de los Mm. casos en 7 y si no en 0 y fuera. Lo que pasa es que, claro, la expectativa que ahora mismo tiene el partido es entrar ya es un éxito. Totalmente, totalmente. Vox de Rocío Monasterio. Eh, a diferencia de Díaz Ayuso, está prácticamente olvidada, porque Díaz Ayuso parece que tendría, aunque tendría la mayoría, no tendría la mayoría absoluta, a no ser que se aliase con Vox, ¿no? Eso sería así, porque la mayoría absoluta de un solo partido ahora mismo es prácticamente Bueno, si imposible. supera, en el caso de Madrid, si Ayuso superase el 45% más o menos, Mm. igual la puede lograr, ¿no? Hay diversas informaciones hoy y ayer que apuntan a que, bueno, una estrategia de la izquierda puede pasar porque Ayuso crezca tanto que Vox que acabe quedando fuera. Yo creo que en estos momentos que Vox quede fuera de la Asamblea Mm. es bastante improbable. En estos momentos, ¿eh? Luego con el desarrollo que pueda pasar eh, Sí, todo este mes de abril, eh, ya es otro cantar. De todas formas, yo creo que aquí hay una cuestión más relevante incluso de finalmente si vos entra o con cuánto, qué representación saca. Que es que la estrategia de Ayuso de adelantar las elecciones pasaba precisamente por eh, matar a Ciudadanos, deshacerte de tus socios de gobierno eh, y también de crear un escenario donde pillas a la izquierda a contrapié y donde tú sabes que vas a crecer y que un escenario muy probable es que tú acabes gobernando los 2 años, porque hay que recordar que estas elecciones, eh, las siguientes van a ser en 2023, es decir, no es una legislatura de 4 por cómo está configurada la comunidad autónoma de Madrid. Y en ese escenario, pues tú sacas gran ventaja a vos, mm, lo usas de muleta, seguramente incluso teniéndolo fuera del gobierno. Ya habrá que ver también, en ese caso, qué le interesa al propio vos. Pero mm, bueno, lo tienes de subalterno y llegas con ese escenario siendo partido hegemónico de la derecha a 2023. Y además te conviertes en el principal referente, si no lo eras ya, del Partido Popular internamente. sí, Creo que lo relevante de todo eso y del resultado que se va a dar en Madrid, más allá de todas las incógnitas que hemos comentado, es que Ayuso va a demostrar que su estrategia es la acertada, no en términos democráticos, no en términos políticos objetivos o de políticas públicas o de gobernar, sino que su estrategia es la acertada para competir electoralmente con Vox, siendo el partido mm, Popular. Y que además, ya termino con esto, sí, que sí, además, tras este resultado electoral y la debacle de Ciudadanos, sobre todo si queda fuera de la Asamblea de Madrid y su posterior desaparición, mm, seguramente, al menos en cuanto a representación política, todos los incentivos que va a tener el Partido Popular y la dirección nacional de Casado, más allá de su situación particular, que su liderazgo es cuestionado, pasan por asumir esa estrategia para competir con vos, porque al final vos va a ser tu único competidor. Es decir, en literal. el centro ya no vas a tener nada. Y lo que vas a tener que hacer va a ser imponerte a Mm. vos en tu espacio para luego ensancharte. Un poco lo que hizo el Partido Socialista en su momento Con con Podemos Podemos, ¿no? Se impuso con un desplazamiento a en la la vuelta de izquierda. Pedro Sánchez, sí, que está representado por la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General. Mm. Incluso el lema del Congreso era somos la izquierda, ¿no? Y luego ya te ensanchas hacia el centro. Y Además todos que los incentivos. parece la única manera de conseguir desplazar a ese partido que te intenta quitar a ti la base electoral. Es que si no, es Bueno, imposible. y es que en este caso, al final, todos los incentivos generados por el factor externo, que es en este caso, Mm. la competición electoral, los vas a tener ahí.
Claro, Y no solo los incentivos para ganar votos, sino también los incentivos para cerrar fugas. claro, o sea, en tu opinión, el objetivo de Pablo Casado, que aunque su liderazgo esté cuestionado, sigue siendo al final el jefe de su partido. La estrategia de Casado tendría que ser no ganar al PSOE, sino, claro, ganar a Vox. Esa es la... Porque Entre otras cosas, El PSOE ya porque, está ocupando sí, mucha parte del centro. pero no solo eso, sino porque, entre otras cosas, transferencias entre bloques no están siendo relevantes. Hmm. Y además, uno de los principales fallos de Casado, yo, desde mi opinión, no es tanto Hmm. Casado en sí, sino que la estrategia ha sido ambivalente. Y ha sido ambivalente precisamente por lo que comentaba. Ha habido momentos que se ha desplazado hacia la derecha para competir con Vox, porque Vox era la amenaza que tenía, y ha habido otros momentos en los que ha girado completamente y se ha desplazado hacia el centro. Es decir, ha estado dando tumbos y giros Aquella, continuados aquella durante todos los meses. intervención, claro, aquella intervención en el Congreso de los Diputados que fue muy aplaudida, por lo menos yo lo vi así, ¿no? Esa intervención que hizo, creo que fue en la moción de censura que hizo Vox, ¿no? Que fue totalmente, en fin, en mi opinión, fuera de lugar, pero bueno, la pusieron y que era realmente contra Pablo Casado, era una estrategia política de libro. Eh, Eso fue muy aplaudido por lo que eran los analistas políticos de los medios de comunicación y sin embargo tú palpabas la opinión pública de la calle y de, pues bueno, tu entorno más cercano, así, de centro derecha y al contrario, o sea, pero ¿cómo es posible que ataque al posible aliado de gobierno tal? Esa diferencia de cómo se supone, especializados en el análisis político y la temperatura real de la calle, esa diferencia, a mí me sorprendió. Claro, es que no es lo mismo que te aplaudan muchos votantes que te aplaudan mucho tus votantes. Claro, Y al final, pues has estado precisamente dando esos giros. Nombras un perfil como Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del grupo parlamentario, y luego lo quitas. lo Porque quitas. precisamente quieres simbolizar esa Mm. moderación. Cuando además tampoco tenías tantos incentivos, ¿no? Sigo utilizando ese término. Ciudadanos no crecía, Ciudadanos seguía en un 6% en el mejor de los Mm. casos, y tu amenaza era vos. O sea, y le Mm. estabas dejando todo ese espacio cuando además tú mismo habías contribuido a generar en los meses previos al verano, la pandemia, un clima de crispación contra el gobierno central. eh, o sea, esos giros yo creo que es el principal fallo que ha tenido Pablo Casado. Ayuso, Una... Mm. Ayuso, te guste la línea que haya seguido o no, ha sido coherente. Sí, 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 literalmente, sí, sí. Ha seguido con su línea, además, a pesar de los vaivenes que has comentado de Pablo Casado, porque Pablo Casado hacía sus vaivenes y sin embargo en Madrid, a Díaz Ayuso era siempre igual y podía ser criticada. Al principio fue muy criticada, pero luego ha ido ganando adeptos por eso bueno, de resultados en encuestas y de que luego pues la gente en Madrid, con las restricciones levantadas y tal, pues quieras que no, eso a la gente le gusta. Aunque luego a largo plazo no sea muy Claro, rentable. y se junta que ha jugado también a ser lo que decía antes, la líder de la oposición desde el gobierno autonómico al gobierno central, Sí. ha asumido el tono y las formas del discurso de Vox, y bueno, y nos encontramos en este caso en una campaña electoral donde ella está construyendo los marcos, porque ya Mm. soltó lo de socialismo libertad, la izquierda está siendo incapaz de salirse de eso, ese concepto de libertad, lo decía el otro día, no es solo el concepto de libertad en sí. Hay un spot que sacaron este día que lo reflejaba muy bien Mm. con los bares, además con un componente identitario de la comida típica madrileña. No solo están ofreciendo esa idea de libertad contra la que es muy difícil, Luchar. eh, sí, luchar por el propio concepto en sí, donde además es un territorio donde llevan gobernando 25 años a base de políticas neoliberales en este caso. Pero lo que están ofreciendo es una idea también de Mm. alegría, de cierta normalidad anterior a la pandemia, un horizonte. Y Sí, la izquierda en este caso no está ofreciendo ningún horizonte más allá de echar a Ayuso. claro. Y además, bueno, la entrada de Iglesias en las elecciones y la campaña ha revertido un poco, pero al final la izquierda madrileña tiene tendencia a pasarse
el día hablando de la presidenta del Partido Popular, en este caso Ayuso, pero en su momento Esperanza Aguirre, y de hablar de su gestión. Y al final, si tú centras la campaña electoral en su persona, la acabas retroalimentando. Un poco lo que le pasó en mm, Cataluña al independentismo con ella. Se pasaban el día hablando de ella. Y además mm, ellos tenían candidatos que tampoco tenían mucho tirón, ¿no? Porque una vez que Junqueras y Puigdemont estaban fuera, pues bueno, mm. este es el escenario en el que nos encontramos. Muy complicado. Y además, yo creo que, ya para terminar un poco con el tema, es el Logan que sacó, ¿no? Que, claro, porque Twitter al final es Twitter y al final es como la sede de las declaraciones. Cuando dijo socialismo o libertad y luego cuando entró Podemos, cualquiera con socialismo o libertad que sea medianamente centrista diría, yo qué sé, como que no le entra, ¿no? A un votante más moderado. Pero cuando ya entró Pablo Iglesias y puso comunismo, libertad, ahí ya, yo creo que se lo puso en bandeja Pablo Iglesias. O sea, fue, porque tú puedes estar de acuerdo o no con ese eslogan, pero desde luego es mejor el eslogan, ¿no? De cara a sus votantes. Y que además en este caso Y ella lo agita eso que vincula, dices, ¿no? sí, y además ella lo vincula, o el PP lo vincula, em, que les funciona, ¿eh? O sea, Literal, sí, no sí, estoy le diciendo lo funciona contrario. totalmente. Pero lo vinculan también pues con una izquierda burócrata que les implanta restricciones a Mm, Madrid, o sea, esta idea, ¿no? mm, Y por eso también yo creo que se acentúa. mm. Voy a ir ya terminando este tema de Madrid, que lógicamente es lo más actual. Voy a ir un poco al exterior de España, un poco a grandes rasgos, ¿no? Porque tampoco por profundizar mucho, para no se haga demasiado largo. Voy a ir a un tema relacionado un poco con Cataluña, que a mí me llama mucho la atención y además quería hablarlo contigo porque me parece muy interesante tu opinión, ¿no? Escocia. En Escocia, lo que es la primera ministra, ¿no? Que, a ver si lo pronuncio bien, Nicola Sturgeon, dijo que, bueno, que como promesa electoral haría otro segundo referéndum en mayo para, pues bueno, para cortejar un poco por una campaña así un poco política a la Unión Europea, ¿no? Porque claro, con el Brexit, Escocia, la situación de Escocia es que quiere mantenerse en la Unión Europea. Y gracias a ese movimiento político de Reino Unido, pues bueno, ha aprovechado esa coyuntura para darse un poco más de publicidad en Europa. Eh, ¿Es el caso de Escocia eh, algo relacionable con Cataluña? Porque yo cada vez que escucho o leo algo de Escocia digo, joder, es que es realmente muy parecido. Aunque luego cuando en la profundidad de la situación no tiene mucho que ver. Yo creo que es, o sea, que puede ser igual, similar en cuanto a discurso político, en cuanto sobre todo a la estrategia de caminar hacia la independencia, pero yo creo que difiere bastante. De todas formas, respecto al independentismo escocés, habrá que ver Mm, también, porque el ex primer ministro que pertenecía al mismo partido ha montado una escisión ahora. Así que igual el sí. independentismo escocés aparece dividido. Pero yo creo que es bastante distinto por, bueno, eh, un elemento mm, histórico en cuanto a la conformación del propio Reino Unido, aunque la construcción nacional de España también sea muy particular, pero en el Mm, Reino Unido además es más acentuado porque ya hay otro tipo de componentes religiosos, incluso para que nos hagamos una idea, Escocia, eh, el mundo legal, jurídico del derecho difiere del del de... de Londres, ¿no? Del de Mm, Inglaterra. Um, Eso yo creo que ya lo hace muy diferente. diferente. Y luego lo que has comentado, la situación tras el Brexit le añade una variable que no tenemos en ningún otro sitio, ¿no? Igual solo en Irlanda, en la cuestión de Irlanda del Norte, Mm, y está más relacionada por la herencia
de la época del conflicto armado y del terrorismo del IRA y de los grupos paramilitares y sobre todo también por la existencia de la frontera, que Mm. esa frontera se disuelve y se anula tras los acuerdos del Viernes Santo y bueno, por la propia existencia de la Unión Europea. Así que en ese punto yo creo que es distinto a Cataluña. Otra cosa ya es la El objetivo. retórica, sí, y sobre todo lo que envuelve la retórica que está relacionada con el objetivo de la independencia. Incluso hay otro componente que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? El independentismo escocés ha sido más independentista que nacionalista. Incluso el propio partido no se llamaba Mm. Partido Nacional Escocés, no Partido Nacionalista, ¿no? Y de hecho se Y, quejaban de que dijesen que eran nacionalistas, porque ellos decían, no, 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 nosotros no somos nacionalistas, somos nacionales. Que como es sí, esa exacto. diferenciación es importante. Sí, de hecho, Esquerra sí ha jugado alguna vez a esa, o algunos perfiles de Esquerra como Rufián, ¿no? Mm. Pero bueno, en el caso escocés hay otro componente que también jugaron a ser un poco oposición también de modelo en cuanto a el declive o casi la eliminación del pequeño estado de bienestar que había en Reino Unido en la época de Thatcher y del Partido Conservador británico. Y eso es un componente también a tener bastante en cuenta que, bueno, estaba ahí presente, ¿no? Ese componente también de casi de toques socialdemócratas que el Partido Mm. Nacional Escocés tenía en este caso. Mm. Eh, y bueno, este tema es que yo quería tocarlo porque me parecía muy interesante. Pero en algo que nos puede afectar un poco más, que es el fin del mandato o de la era Merkel, que además toca su fin este año. Ya tiene un sucesor que es Armin Laschet, ¿no? O Laschet, que ahora mismo es el presidente del partido, ¿no? Del CDU, desde este mes de enero. Como a grandes rasgos, un poco, porque Merkel, pues bueno, ha sido una líder aplaudida en la Unión Europea y además bastante, bueno, tan relevante como que es Alemania. No hay mucho más que decir. Eh, ¿Cómo podría afectar este fin de mandato de Merkel a la Unión Europea? Porque claro, ¿cómo ves tú el fuelle del partido de Merkel a partir de su, bueno, pues de su despedida? ¿Podría seguir teniendo la mayoría y incidiendo o influyendo en la Unión Europea de la misma manera? ¿Y su Eh, candidato o el candidato de ahora, el sucesor, cómo lo ves? yo creo que para la Unión Europea, para que nos hagamos una idea de la transferencia de las elecciones alemanas, son mucho más relevantes, por ejemplo, que las presidenciales estadounidenses. Sí, claro. Eh, la situación actual en este momento, pues la CDU es muy complicada. Ha tenido algún escándalo con tema de mascarillas de unos diputados, viene Mm, de o sea, de dos resultados en dos landers muy muy negativos. Está precisamente también la salida y el fin de Merkel, que no es ya solo que haya sido la canciller durante todo este tiempo, sino que estamos hablando de un hiperliderazgo, ¿no? Y dar el relevo a los hiperliderazgos a veces es complejo. De hecho, antes no lo mencionamos, pero bueno, una de las cosas que de lo de Pablo Iglesias es que ha facilitado el relevo en Podemos, el cual podría haber sido bastante más difícil. En mm, este caso, la CDU en estos momentos está en caída. O sea, está en caída, que bueno, hay la mayoría de las encuestas o la práctica totalidad la sigue manteniendo como primera fuerza, pero ya la mantiene como primera fuerza por debajo del 30%. Y además en un escenario donde los verdes o sea, lo que se ha llamado coalición semáforo de verdes, socialdemócratas y los liberales podrían perfectamente hacerse con el gobierno. Así que bueno, habrá que ver. Es cierto que la buena mm. noticia de Alemania, yo creo que es que alternativa para Alemania, la ultraderecha, pues está ya por debajo del 10% y ese crecimiento que había experimentado en los últimos años parece que está en retroceso. Y también un dato a tener en cuenta de esta caída de la CDU, ¿no? Que
parte también se debe precisamente a la propia gestión de la pandemia y las restricciones más recientes. Incluso algunos cambios de opinión de un día para otro o en 48 horas de lo que se había aprobado y dar marcha atrás. Yo creo que es un aviso a Hmm. navegantes, ¿no? En cuanto a este fenómeno de en épocas de crisis externas, de mayor respaldo para el partido que está en el gobierno, pues en este caso no se está dando. Más allá de que haya la particularidad del cambio de relevo de líder y en este caso de la canciller. Hmm. Es interesante porque, como decía, ahora te iba a preguntar, por último, por Biden en Estados Unidos, pero como decía, Alemania, la relevancia de la Unión Europea es bastante, bueno, es lo más relevante Total. al final. Eso es así. Eh, pero vamos a Estados Unidos, Biden, la era post-Trump. Lo que yo te he leído o he escuchado es que los cambios que ves son más en formas que en fondo. Pero los cambios en formas de Biden respecto a Trump, aunque ya desde su primer o los primeros días como presidente de Estados Unidos ya pues volvió al acuerdo del clima, bueno, hizo pues todas las gestiones o todas las reentradas en grandes acuerdos externos o de política exterior que Trump abandonó en su día, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que será a grandes rasgos este mandato de Biden que acaba de arrancar respecto a Europa? Porque al final es lo que más nos interesa, ¿no? Esta relación también con España del Atlántico, que al final, que últimamente está un poco supeditada al tema militar y poco más. ¿Cómo ve esta entrada de Biden a la presidencia de Estados Unidos? La veo, bueno, evidentemente con optimismo, porque 4 años más de Trump, además, en principio, vamos, sin poder optar a la reelección, era para ponerse en lo peor y más viendo Hmm. lo de las últimas semanas antes de las elecciones y lo que pasó después con el asalto al Capitolio, ¿no? Así que, Hmm. bueno, por esa parte, sin lugar a dudas, Positivo. con alivio, sí, y positiva. Y además las formas también son importantes en política y el tono de los discursos. Hmm. O sea, mi crítica no es tanto una crítica, es más bien ser realistas en cuanto a lo que supone Biden, ¿no? Biden estamos hablando de que es un perfil político muy moderado. Otra Hmm. cosa es que, bueno, para Estados Unidos o la dialéctica en la que se estaba moviendo la política norteamericana, en la que Trump poco menos que llamaba a Biden comunista, pues evidentemente, aparte de alejada de la realidad, puede llevar a equívocos y además generar una tensión y una polarización muy nociva. En este caso, respecto a Biden, yo creo que sí que puede haber políticas internas que sean muy diferentes. Habrá que ver también, ¿no? Pero sobre todo, a lo que voy con que no esperemos grandes cambios es que Biden no es un Sanders, por poner un ejemplo. Y además yo creo que de Estados Unidos, en cuanto a geopolítica, en este Hmm. caso, y geoestrategia, no podemos esperar tampoco precisamente grandes cambios en la línea que se estaba siguiendo en los últimos años, porque al final los condicionantes que están influyendo, pues es un retroceso de Estados Unidos como principal potencia del mundo globalizado, con una competición con China muy particular, también respecto a la presencia de Rusia y bueno, a no esperar grandes cambios va más por ahí el comentario que lo que pueda suponer, que evidentemente sí es un giro en cuanto a formas y tono, ¿no? Pero bueno, que en clave de lectura europea no es un gran giro a la izquierda, aunque vengamos de una presidencia muy escorada a la derecha como la que era Trump. Eduardo, y ya para terminar, esta crisis del COVID-19, porque bueno, lleva un año, pero se está alargando, ¿no? Ya está como en los últimos bandazos, pero todavía queda. Eh, la crisis del 2008 fue una crisis tremenda, ¿no? Y además fue una crisis que se alargó durante años y tuvo consecuencias políticas muy intensas en todos los países, ¿no? Estados Unidos, Europa. En comparación, ¿cómo crees que esta crisis del COVID puede acabar afectando a lo que es
ese termómetro político que hay en cada país del exterior, tanto también a España, pero a todos los países, a todos los niveles, ¿no? Políticamente, la polarización, cómo puede afectar a los partidos políticos en concreto, al sistema. ¿Cómo crees que vamos a salir de esta crisis del COVID-19 que está siendo tan intensa? Bueno, economista no soy. De todas formas, lo Ya, esperable ya. lo esperable tanto en términos económicos como políticos. Lo que pasa es que políticos habrá que ver también cuánto se altera, ¿no? Pero lo Claro. esperable sería que esta crisis fuese mucho más suave o menor y más rápida su salida. La posición de la Unión Europea o la lectura eh, ha sido muy distinta. Los paquetes de estímulo se han aprobado, aunque estén pendientes de llegar. Eso ya supone una diferencia brutal respecto a 2008. De hecho, la crisis de 2008, pues un poco también lo que citábamos antes, Mm. que nos plantamos en 2011, 2012 y 2013 y seguíamos en la crisis con o sea, un austericidio casi podemos calificarlo tremendo y bueno, con recortes, países intervenidos de facto como fue el caso de Grecia o el caso de Portugal con la Troika y ya solo en ese plano yo creo que ya es un escenario bastante distinto. Otra cosa es, claro, que nuestra generación, por ejemplo, se ha comido ya dos crisis de pleno, ¿no? Y que las expectativas están completamente frustradas, que el nivel de vida también en cuanto a sueldos, en cuanto a emancipación, en cuanto a renta también acumulada durante los años de trabajo, es inferior al que tuvieron, por ejemplo, las generaciones de nuestros padres. No es que vivamos peor en términos de electrónica y cosas así, y mucho menos que vivamos peor que la generación de nuestros abuelos, que para nada, pero las expectativas sí están totalmente quebradas. Y además se da otra diferenciación, que esas generaciones evolucionaban y mejoraban. La nuestra seguramente se quede estancada durante muchos años, es decir, cumplirás 30 y posiblemente cuando cumplas 40 estés en una situación de trabajo más o menos precario o no excesivamente bien pagado eh, y con otros temas también que se acentúan como cuestiones de tener que vivir en ciudades grandes como Madrid o Barcelona y todo el problema en torno a la vivienda que existe, ¿no? Así que esas consecuencias yo sí creo que van a estar. Mm. Otra cosa también de esta crisis, yo creo que es, y enlazo un poco con lo de la Unión Europea y los fondos, es que se van a usar esos fondos, en el sentido de, se van a usar para paliar la situación de crisis y incentivar estímulo, o se va a usar para estimular, pero también para transformar el sistema productivo. Ahí la verdad es que igual no es para ser muy optimistas. Habrá que ver en qué se materializan, pero yo creo que es la cuestión más a tener en cuenta. Es, como digo, un estímulo para pasar esta crisis o para hacer transformaciones más profundas que además, como hemos visto durante los primeros meses, sobre todo de la pandemia, pues al final tener el sistema productivo que tenemos con deslocalizaciones en este entorno global, pues también tiene sus consecuencias y además en el caso de España acentuadas porque tienes una dependencia excesiva o muy grande del sector turístico, ¿no? Con eso ya cierro. Bueno, pues Eduardo, hasta aquí la entrevista. Que muchísimas gracias por concedérmela Un desde, placer, desde que te mandé aquel correo. Que esta no quita otra. Espero que nos volvamos a ver de alguna manera un placer, Aldo. y nada, pues oye, por cierto, ¿cómo llevas la pandemia? Que llevamos todo un poco a O rastras. sea, dentro de lo que cabe ya. Un poco con esa fatiga pandémica que dicen, sobre todo, bueno, más que nada por limitación de movimiento y demás, pero vamos, dentro de esta normalidad que nos está tocando a todos, ¿no? Pues nada, ya solo me queda desearte pues muchísima suerte en todo lo que queda de pandemia, que es un poquito. Igualmente, Álvaro. Muchísimas gracias por este ratito y nada. Igualmente. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.